Bueno, y hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, sobre todo en nuestro país, que hemos tenido tantos cambios climáticos y tanta deforestación, y es acerca de los problemas en las vías respiratorias, que sufrimos también muchos padres porque nuestros hijos se enferman frecuentemente, y para ello tengo una especialista. Igual, si usted quiere hacernos sus preguntas, hágalo en nuestra cuenta de Facebook, Las Mañanas del 5, y yo estoy con la doctora Suyapa Sosa. Bienvenida, gracias. Un placer que esté acá. Hola, doctora, bienvenida. Es neumóloga y especialista en las vías respiratorias. En vías respiratorias. Les agradezco la oportunidad de estar aquí, un programa que lo mira tanta gente joven, ¿verdad? Que realmente los tips tienen que ser dirigidos para ese tipo de población, porque recordemos que es la que se queda en la casa, pero también se mira mucho. Mi hija es de las que más mira este programa, y yo sé que con las amigas siempre comentan los tipos de consejos que se dan acá. Definitivamente que el tema de las enfermedades respiratorias es algo muy importante, es muy vital. Siempre para estas temporadas, después de la Semana Santa, sí, previo a la Semana Santa, con la gran cantidad de quemas, ¿verdad? Que empieza a tener Tegucigalpa una capa de humo negro. Esto pues vemos nosotros en los hospitales públicos, la gran cantidad de procesos respiratorios. Y algo muy importante es que se afectan las poblaciones más vulnerables, que son los niños muy pequeños o los adultos de tercera edad. De la tercera edad. Doctora, ¿cuánto es el índice de problemas respiratorios para, pues, actualmente está en Honduras en un 15%? Sí. ¿Ese es el primer trimestre del año o cada vez que vamos avanzando? Aumenta. Definitivamente que para esta temporada nos logra aumentar hasta más del 19%. Después tiende a haber una baja, pero nuevamente con los cambios de clima nuevamente vuelve a subir. ¿Cuáles son lo más frecuentemente que nosotros estamos viendo? Estamos viendo muchos niños con crisis asmáticas, ¿verdad? Sí. También en gente no solamente de la tercera edad, sino que los asmáticos tienen una descompensación. Vemos también los niños con la bronquiolitis, que esto es algo muy serio, porque muchas veces las madres creen que es un pequeño catarro, que lo automedican, que es un gran error, no lo llevan al médico, y esto empeora, y muchas veces son niños que van a estar hospitalizados y que puede haber tanta gravedad, inclusive hasta la muerte. Doctora, pero usted nos menciona que las causas de los problemas respiratorios son por el cambio de clima. En alguna Una de las causas. ¿Qué puede hacer las mamás si eso no está en manos de ellas? Claro. Para poder cuidar a sus chiquitines. Porque eso definitivamente no está en nuestras manos. Sí. Pero hay cosas tan sencillas que probablemente lo sabe toda la teleaudiencia, pero de tan sencillas que son que a veces no se le para como la importancia, no se le da. Uno, en niños muy pequeños, la lactancia materna sigue siendo de las armas más importantes que tenemos y de las que son completamente gratis, ¿verdad? Nos preocupa mucho que cada vez hay menos lactancia materna, y esto es un problema porque van a haber niños con mucha inmadurez pulmonar y niños que van a tener muchas infecciones a repetición. La otra son el esquema de vacunación completa, que todas las madres tienen que ver que sus hijos estén correctamente vacunados. La otra es llevarlos al pediatra o a su médico cuando empiecen con cualquier síntoma de alarma, que puede ser una fiebre, que el niño no quiera comer, no quiere succionar. Cuando empieza con una tosecita que le dure más de 48 horas, es mejor llevarlo, ¿verdad? Tenemos también la higiene del hogar, que eso es muy importante, que puedan sacar las almohadas, la ropa de cama al sol para que maten los ácaros, que eso es muy importante también, ¿verdad? Y la limpieza de manos es fundamental. Definitivamente ninguna bacteria ni ningún virus es resistente a un buen lavado de manos. Así es, doctora. Y bueno, ya que usted nos está mencionando cuáles son los cuidados que debemos de tener, pero ¿cuáles son las enfermedades en nuestro país que tienen mayor reincidencia en la población? En este momento, o sea, en este momento es la vía aérea superior. Vemos mucha rinitis, faringitis, laringitis, también vemos conjuntivitis, muy frecuentemente, ¿verdad? Sentimos aquel ardor en los ojos. Puede haber infección en los oídos, la otitis, y cuando logra complicarse un poquito más, entonces el asma bronquial, que ya es de vía aérea inferior, las neumonías, que es una causa de altísima mortalidad en los extremos de la vida, ¿verdad? Aquellos que son fumadores, también vemos nosotros que empeoran mucho, ya la gente mayor o no tan mayor, porque cada vez en nuestro país están fumando la gente muy joven, ¿verdad? Pero sí vemos la alta incidencia en esto. Algo que es vital, es tanto para las madres, es que no haya ningún fumador cerca de un niño, inclusive no solamente que estén fumando enfrente, sino porque el humo del tabaco, la nicotina queda en la piel, queda en el pelo, queda en el sillón, queda en la ropa. Es demasiado volátil. Exactamente. Entonces hay un humo de segunda y de tercera mano que también eso viene a afectar
a los niños pequeños. Doctora, hay que hacerle conciencia a la población, desde la gente que deforesta, como quienes lo había dicho al inicio, la gente que son pirómanas, que son las personas que queman el bosque, y de hecho, bueno, hasta la gente que contamina, eso va a... Definitivamente. No nos va a ayudar a que nosotros podamos tener una buena salud y por supuesto que nos cuidemos nuestras vías respiratorias. Lo que usted ha dicho es muy importante. Yo creo que aquí, y a eso le voy a copiar el comentario que hizo una persona, en el decir que el que quema pero es culpable, pero el que no denuncia también es igualmente culpable. Yo creo que aquí todos estamos en la obligación de estar denunciando algo que nos está destruyendo nuestro país. Y usted ya lo decía al inicio, que sobre todo en esta época, después de Semana Santa, cuando cubre esa densa capa de humo a Tegucigalpa todos los años, es cuando tenemos más problemas. Pero una vez que salimos a la calle, doctora, ¿cómo podemos prevenir? Por lo menos, yo sé que lo más recomendable es que andemos una careta, pero no todo el mundo no todo el mundo puede andar. Yo creo que hay que evitar, por ejemplo, dar la mano a gente, porque uno por la vía de la mano se contagia también uno, ¿verdad? Si uno va a estornudar, estornudarlo con un pañuelo, evitar expectorar y tirar las gotitas del estornudo, porque eso es una vía de infección también, ¿verdad? Tener mucho cuidado cuando en aquellas aglomeraciones de gente que hay algún enfermo y ese va a contagiar a todo el mundo. Y los cambios drásticos, doctora, por ejemplo, cuando estamos todo el día en aire acondicionado y después pasamos al calor que está haciendo afuera, o del calor regresamos al frío. Eso nos afecta definitivamente a todos, pero si nosotros tenemos una buena defensa de nuestro organismo, la realidad es que no pasa más, pero aquella gente que tiene las defensas bajas, vamos a notar que en 24 o 48 horas eso empieza a empeorar. Después nosotros lo podemos tener como autolimitado, pero en esta gente vamos a ver que esto va a empeorar. Entonces de repente un pequeño estornudo ya se vuelve una gran congestión nasal, como a las 48 horas empieza con una gran tos. Pueden pasar 72 horas y ya hay fiebre, entonces comienza ya a ir la cascada de empeoramiento. Doctora, algunos vitaminas esenciales que podamos obtener, algunos alimentos para reforzar nuestro sistema respiratorio. Yo creo que la verdura es vital, todo lo que tiene componente verde, las frutas es muy importante, una buena alimentación es básico, la gran cantidad de vitamina C, todos los cítricos nos dan alguna manera de protección. La buena hidratación tanto para niños como para adultos. Las medicinas naturales muy buenas, o sea, yo sé que mucha gente hace té de manzanilla, que té de jengibre, y esto es bueno, ¿verdad? Es una manera de hidratar, son antiinflamatorios naturales que siempre dan un buen aporte para toda la gente. Doctora, tenemos aquí una pregunta de nuestras televidentes y nos dice Carla Patricia: mi hija tiene 5 años y hace como alrededor de 7 días, 8, tiene una tos terrible, le he tratado de dar medicamentos, pero siento que no le va a ayudar y me da miedo que eso se pueda causarle algo mucho más grave. Definitivamente ella como madre tiene muchísima razón y su temor es muy válido, ¿verdad? Ya una tos en una niña pequeña de tanto tiempo. Habría que preguntar si está en la guardería, porque las guarderías también son un caldo de contagio. O sea, el niño va bien, hay un enfermito, contagia a los demás. Sí. Y entonces este se curó, pero contagió a aquel. Entonces es el círculo de la guardería. Es un círculo y es increíble, ¿verdad? Entonces aquí, si el niño está enfermo, es preferible que el niño no vaya a la escuela o a la guardería porque va a contagiar a los demás. Y que a veces los padres no entienden eso también. Nosotros los padres somos responsables muchas veces porque no queremos que nuestros hijos pierdan clase. Lo que hacemos irresponsablemente es enviarlos a la escuela a que contagien a otros niños si ellos están enfermos. Igual, pues obviamente, como usted dice, un ciclo, yo le digo porque me pasó, estuve como 2 meses con mi hijo enfermo, pero todos los alumnos, todos los compañeros de él recaían. Aparte de eso, el aula tenía humedad, una filtración de humedad, entonces eso también. La humedad es algo que también condiciona a que estos niños y también la gente adulta tenga procesos respiratorios. Doctora, Karen Flores nos dice que si el asma tiene que ver con el cambio climático y si esto lo puede agravar. Definitivamente que sí. Uno de los factores desencadenantes para las crisis asmáticas son los cambios climáticos. Eso es algo que nosotros, como usted lo mencionaba, no lo podemos evitar, pero sin embargo hay medicamentos preventivos que uno los da y esto es una manera de protección para que no vaya desencadenando. Y todas esas personas que padecen mucho de alergias, que son demasiado sensibles y que con un cambio de clima ya recaen. Sí, esto es también para esta gente lo mismo, aquellos pacientes que tienen rinitis, lo más probable es que ya es una alergia, es el primer paso del asma. Y si no se controla, va a caer a ser asmático. Doctora, ¿cuál es la diferencia entre resfriado común y gripe?
Las dos cosas vienen siendo muy similares en el sentido de que son virales, tienden a ser autolimitadas, ¿verdad? Pero ya la gripe puede ser un poquito más complicada, ¿verdad? Ya después de 72 horas, si no ha mejorado, entonces ya pasa a ser más un componente gripal. Puede evolucionar. Y puede evolucionar, definitivamente. Y de ahí también se puede desencadenar una cadena alérgica. Sí. Recordemos, por ejemplo, la epidemia de influenza H1N1 que hubo hace algunos años, ¿verdad? Siempre se está vacunando muy responsablemente la parte del Ministerio de Salud Pública, esto hay de reconocerlo, en una forma gratuita. Es una manera de proteger las poblaciones más vulnerables, ¿verdad? Porque estamos protegiendo contra las cepas más frecuentes que circulan de los virus en nuestro país. Okay, doctora, la última pregunta de nuestros televidentes, Arnold Murillo nos pregunta que si las inyecciones para la gripe funcionan. Bueno, es típico que nosotros nos da gripe y como queremos curarnos rápido, lo primero es inyección. Y hemos escuchado muchas veces que tenemos que dejar que pase el tiempo, que se desarrolle y esto. Mi opinión personal es que no funcionan. Si usted va a una farmacia y la compra, personalmente creo que no funciona, ¿verdad? Creo que va a ser más autolimitado y lo que va a ser bueno o malo es que tanto tiene usted su defensa para autolimitarla y no va a ser por la vacuna. Ahora, la vacunación contra la influenza, eso es otra cosa que es diferente. Porque lo que tenemos que hacer nosotros es vacunar los niños, esto da un efecto rebaño que se dice, o sea, entre mayor población infantil nosotros protegemos, no van a contagiar a los adultos, ¿verdad? Porque los principales contagios, parece mentira, de ciertas infecciones en los adultos son los niños. Entonces nosotros tenemos que proteger bien a nuestros niños para nosotros no caer con unas infecciones. Sí, porque cuando los niños nos las pasan a los adultos, caemos grave. Doctora, finalmente queremos a todos los que nos miran consejos para ellos de cómo nosotros podemos, de alguna manera, en nuestro estilo de vida, reducir bueno, ya decía usted, evitar un montón de cosas, pero reducir por el cambio climático el hecho de enfermarnos y ser propensos a estar recayendo. Porque hay gente, por ejemplo, que se baña con agua tibia, ese tipo de cosas. Yo creo que de las cosas más importantes es la buena higiene de las manos, todo esto, ¿verdad? La limpieza en el hogar. El no tener tabaquismo dentro de la casa, porque eso definitivamente está íntimamente relacionado con esto. De las otras cosas es andar abrigados. Si nosotros sabemos que va a haber un cambio de clima, por ejemplo, aquí amanece lloviendo, pero ya a mediodía está con aquel calor, entonces ese cambio de clima definitivamente a mucha gente afecta. Andar siempre como preparados por esto, no automedicarse, eso es muy malo, ¿verdad? Podemos enmascarar una enfermedad que al inicio puede ser algo leve, pero si no lo sabemos manejar bien se va a complicar. Yo creo que la buena alimentación, esas son de las cosas más importantes que nosotros tenemos, y si el niño está enfermo, llevarlo a su médico para que él sepa qué es lo que le tiene que dar. Y la humedad, ¿verdad? Hay cosas, exactamente, revisar la casa. Uno duerme con el enemigo, digo yo, o sea, usted duerme con si duerme con el perrito y está tosiendo con el gato, el enemigo es el pobre animalito, entonces hay que dejarlo afuera. Bueno, ustedes en casa ya saben, hay que tomar en cuenta todos estos consejos. Doctora, muchísimas gracias por habernos instruido esta mañana.